Telesur, Internet, televisión, telefonía y enlaces de fibra óptica, presenta. Hola, ¿qué tal? Wendy Gómez, su servidora del programa Backstage Empresarial. Gracias a Misur TV que nos da estos espacios para que conozcan realmente el talento que está impactando y que surge dentro de nuestra región tan bonita, sur de Jalisco. Y la verdad es que el día de hoy estoy afortunada porque creo que lo hemos traído mucho trabajo, porque nos dio, antes de esta previa espacio, nos dio 2 talleres de alto valor. Y el día de hoy me acompaña nuestro coach, así ya lo voy a decir porque ya me siento parte, Jean-Baptiste Collier. ¿Sí lo dije bien? Collier. Pues en realidad quiero que lo conozcan porque ha dado su disposición y sus conocimientos a querernos impactar, no solamente en el tema empresarial. Creo que nos lo dijo muy bien claro, el darle esa voz, yo digo más darle la voz a este gigante que traemos interno y que normalmente reflejamos en nuestros proyectos empresariales, todo lo que traemos también nosotros dentro como personas. Y bueno, pues para presentarse, qué mejor él mismo, porque algo que me llama mucho la atención, es economista, pero ahorita que platiquemos con él, van a ver, lo van a conocer, el tipo de persona que de verdad inspira. Muchísimas gracias por estar aquí, Jan. Y pues para todos nuestros televidentes, todo esto ya se ve dentro de nuestra región sur de Jalisco, wow, con todos los municipios, y gracias pues a Misur TV. Pero lo que quiero es que conozcan quién es Jan. Actualmente pues ya varios te ubicamos, pero cómo surge, de dónde eres y qué estás haciendo aquí en México. Se ven, es más mexicano que nosotros. Yo no soy de aquí, tampoco soy de allá, es como mi historia, ¿no? Bueno, ese dicho mexicano. Gracias, Wendy, por la invitación. Estoy afortunado de estar aquí. Yo soy Jean-Baptiste Collier. Bueno, como bien decía Wendy, soy economista. Tengo una maestría en finanzas que estudié aquí en México. Y bueno, estoy aquí ya 17 años, viviendo en México. Un poco más de 11 años en León, Guanajuato, donde me casé. Y pues ahí nacieron mis hijos. Tengo 2 adolescentes, 2 niñas y un niño de 10. Y me considero mexicano, pues, porque estoy aquí, ¿no? Y regreso con ese tema de no soy de aquí, tampoco soy de allá, porque aunque tenga aquí muchos años, siempre me preguntan dónde vienes. Y cuando me voy allá, pues como ya no, hay como cosas que ya no soy tan acostumbrado, ¿no? Entonces me siento extraño tanto acá como allá. No, aquí no me siento extraño, más bien la gente me ve como, ay, ¿quién es, no? Y allá cuando llego, pues obviamente hay cosas que no comparto mucho, pero bueno, ese es también el precio de estar en otro lado, pero también crecimos muchísimo y también sustenta mucho lo que hago. Pues hago consultoría empresarial, pero me gusta muchísimo la parte humana. ¿Por qué? Porque para mí como economista, la pregunta, ¿no?, del montón, porque economista estás haciendo coaching, pues el coaching para mí, como economista, mi esencia es aportar, sumar a la creación de abundancia, de la riqueza, ¿no? La riqueza no solo material. Y pienso que, bueno, no solo yo, muchos pensamos que para generar y crear abundancia y riqueza, pues tiene que trabajar primero las personas, porque son las personas que conciben, que dirigen y que lleven a cabo esos procesos, aunque es importante el capital, es importante la infraestructura y todos los demás. Pero si las personas que dirigen, que van a encargarse de esos procesos, no están bien en la parte mindset, pues es un poco complicado. Tenemos una metodología de apalancamiento del crecimiento de las personas y de las organizaciones. Nos enfocamos muchísimo a generar y a crear mindset para que la reputación de la organización se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces es lo que hago y bueno. No, pues gracias. ¿Y cómo te diste cuenta en primera que quería ser economista? No, quería ser médico. Esa es una larga historia. Pero bueno, me di cuenta muy temprano que no era un médico, porque yo soy muchísimo más para crear y esa parte creativa, ¿no? La parte creativa. Y no, ese fue desde la universidad, me di cuenta que el médico no era como un perfil médico, porque no me gusta la sangre, no me gusta ver gente triste.
Y obviamente si tú eres médico tiene que ver gente muriendo, ¿no? Y yo quiero hablar de la vida. Entonces, me gusta mucho ser economista, me considero un economista de la vida, expansiva, con ese corriente expansión. Pienso que la vida estamos aquí por sumar, para crear, para esa parte, ¿no? Anécdota o más bien pensamiento que yo tengo, hablando de economista. Bueno, primero economista, pienso que nuestra ciencia es la madre de todas las demás ciencias, porque trata del proceso de creación de bienes y servicios que ayudan a la sociedad a satisfacer sus necesidades. Y para eso, pues, se necesita otra ciencia como la arquitectura, como la producción de bienes y servicios de otros, ¿no? Por ejemplo, la administración nos va a ayudar a gestionar los recursos que tenemos, la contabilidad, todo eso demás, pero nace de la economía, porque la economía es la ciencia de la creación es como la base del por la qué base. Existen las demás actividades. Exacto. Bueno, como economista, obviamente cada va a proteger, ¿no? Cada persona va protegiendo claro. su materia, ¿no? Pero entonces, esa parte de crear bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, esa es la economía. Y para eso, yo pienso que para crear bienes y servicios, para crear la riqueza, para crear abundancia, pues tiene que tener personas conscientes, con una mentalidad diferente. Por eso, como economista, me dije, ok, me voy a dedicar más bien a crear o a acompañar a personas a construir un mindset adecuado para que el proceso de creación de bienes y servicios se haga de manera consciente. Entonces, eso justifica que los psicólogos no tengan como envidia de mí. ¿Cómo es un economista que está haciendo coaching? No, mi proceso es eso, ¿no? No vengo de una ciencia pura de coaching desde psicología, cosas así, sino más bien con un pensamiento analítico y pensamiento economista. Pienso que la persona tenía que estar como en el centro de la creación. A pesar de todo lo que tenemos ahorita de tecnología e inteligencia artificial, pero es la persona. La persona es la cosa más importante. Pues la esencia, ¿no? Al final creo que la inteligencia artificial no puede reemplazar la esencia y la conciencia, sobre todo, así como tú lo dices, la conciencia de un ser humano que, pues, ya cuando te das cuenta de ciertas cosas, como que ya es imposible que no puedas, o sea, pues hacerle caso a lo que conoces, que si estaría mejor o si a lo mejor no estás en la manera más correcta. Y creo que está muy padre y bastante interesante, sobre todo cómo lo manejas, ¿no? Que desde, yo te puedo decir, eres más analítico estratégico y posteriormente diste, bueno, al final voy a trabajar con personas, voy a trabajar con humanos que tienen esa conciencia de poder capacitar. Entonces, como que uniste estas dos, y sí es raro, sí es raro, sí te diría, en tema de psicología, normalmente quien se dedica al tema de coach es un poquito más de, sí, muchísimo desarrollo humano, sí. Y no esperarías a alguien que se dedica más como en temas de estratégicas, en números, pudiera darte los talleres que nos impartió también el día de hoy, pues bastante interesantes y de gran provecho. Mil gracias. Si te lo perdiste, pues esperamos poderlos volver a repetir aquí en radio, aquí en la región, junto con. Y bueno, yo también tengo la duda de que posteriormente estudiaste economía, pero pues estabas en tu país. ¿Y cómo ha sido el proceso? Porque, o sea, ¿cómo llega? Y te lo platico porque a lo mejor el tema de la economía, a lo mejor dices, bueno, economía internacional, pero considero que el tema de la economía desde la perspectiva de un país en otro continente y que a veces a las culturas, a nuestras tradiciones, sobre todo que somos, tenemos muchísimas costumbres y tradiciones, nuestra manera de pensar en México sobre todo, y no te lo digo si Jalisco, pueblitos, Zapotlán el Grande, somos bien diferentes. O sea, ¿cómo pudiste aterrizar todo esto que tú traías y esta diversidad cultural que dijiste, a ver, vamos a ver qué va a pasar aquí en México? ¿Cómo fue que llegas y por qué elegiste México? Pues primero esa pregunta de economía en culturas diferentes, pues la ciencia económica sigue siendo una ciencia universal. El proceso de creación de la riqueza, bienes y servicios, ese es un proceso universal. Los pensamientos económicos siguen siendo igual, pero sí incorporando a culturas, pues ya se vive diferente, ¿no?
A lo mejor yo que vengo de África, vengo de República de Guinea, por ahí en el oeste. No me digan Nueva Guinea porque todo el mundo me lo dice. Nueva Guinea está en una isla y República de Guinea está en África. Ahí en África hay 3 Guineas. Está Guinea-Bissau, está Guinea Ecuatorial. Ellos hablan español, los Guinea-Bissau. No, Guinea Ecuatorial habla español, Guinea-Bissau habla portugués y mi territorio habla francés. Somos como el territorio, en términos de territorio, es más grande, el más extenso, ¿no? Pero no tan extenso como México. Bueno, es que lo que tengo, mira, yo creo que tengo 3 pies, ¿no? O 3 dimensiones. Una dimensión es como la parte académica. Yo he sido académico. A lo mejor llego también al coaching por esta parte, porque como... ¿De instruir? Ajá, porque como siempre he compartido, por ejemplo, aquí en México, bueno, antes de llegar ya daba clases de economía en Facultad de Economía. Y aquí en México, cuando mi español se mejoró después de la maestría en finanzas, empecé a dar clases de economía en TEC Monterrey. Entre 2016 y 2019 era maestro de economía en TEC Monterrey Campus León. Ahí en la EBC también me tocó dar clases de economía. También en la UTL, que es una escuela tecnológica, Universidad Tecnológica de León. Y también trabajé en la Iberoamericana. Como que siempre he estado como compartiendo, ¿no? Algo te guía. Esa parte que hace que yo estoy a lo mejor dando esta parte, ¿no? Y también la elección de México, cuando yo conozco México, estaba a punto de ir a estudiar un posgrado en Francia, pero pedí a mi universidad que quisiera aprender, bueno, más bien es hacer mi posgrado en México porque me encantaba el tema de aprender otro idioma. Entonces, obviamente en Francia iba a seguir estudiando en Francia. Yo dije, no, quiero hacer un estudio en español. Mi español no era como... Bueno, para su información, no sabía decir ni buenos días cuando yo llegué a México. Pues realmente me comunicaba en inglés. Pero cuando empecé a entender el español, decidí, en vez de ir a Francia para mi posgrado, mejor lo hago en México, ¿no? Entonces, estudié mi posgrado en finanzas aquí. Y como que siempre he estado frente al grupo. Siempre. Entonces, cuando me toca empezar a desarrollar talleres de liderazgo, comunicación, pues empecé como a combinar toda esa parte. Entonces, creo que también la dimensión del uno mismo, ¿no? Como tu manera de ver el mundo, el conocimiento de la cultura internacional, conociendo como los economistas nos gusta mucho la geopolítica internacional, entendemos el contexto macroeconómico internacional, entonces como que me facilita, a lo mejor mi tema de coaching o acompañamiento a mis clientes es mucho tomar conciencia del entorno macroeconómico, de tomar conciencia de la geopolítica internacional y tomar decisiones individuales que van a impactar también lo colectivo. A lo mejor ese me hace un poco diferente y además soy un coach rebelde porque no me gusta encajar, ¿no? Me gusta siempre ver cosas diferentes, ¿no? Entonces, todo eso como que me lleva en ese campo, ¿no? No, pues agradecer. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos muchísimo que platicar aquí con Jan. Ya me dijo que le dijera Juan Bautista, pero en realidad, pues qué padrísimo que podamos también esa oportunidad y sobre todo la opinión y la perspectiva de alguien que viene en otros temas, otros conocimientos que a veces ni siquiera nosotros tenemos esa especialidad aquí en la región y pues nos puede aportar y abonar mucho. Pero no se vayan, regresamos. Se oye el vapor, tortillas calientes sobre el comal, barbacoa suave, jugosa, recién servida. El cuchillo cae y el jugo lo dice todo. Limón, sal, salsa que pica y consomé bien caliente para acompañar. Barbaca no es solo un taco, es antojo, tradición y sabor que se respeta. Encuéntranos en Plaza Paseo La Feria. Barbaca, si lo ves, lo quieres. Plaza Paseo La Feria, un espacio lleno de vida, movimiento y oportunidades. Aquí, tu negocio puede crecer rodeado de grandes marcas, servicios, entretenimiento y todo lo que tus clientes buscan en un solo lugar. Locales comerciales desde 34 metros cuadrados, ideales para emprendedores, comercios consolidados y nuevas experiencias que quieran brillar. Fácil acceso, amplio estacionamiento
y un ambiente diseñado para el éxito. Forma parte de la comunidad que está transformando la manera de comprar, disfrutar y vivir la ciudad. Tu espacio, tu crecimiento, tu destino. Nos vemos en Melaque. Sí, Misur TV ya se ve en Melaque. Ahora nuestra señal televisiva llega hasta San Patricio, Jaluco, Emiliano Zapata, El Aguacate, Barra de Navidad y Melaque, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Sintonízanos en el canal 16 y disfruta la mejor programación regional. Bienvenido, Telecable Melaques Televisión, a la señal de Misur TV. Nos vemos en Melaque. Y gracias por continuar. Aquí seguimos con Jean-Baptiste Colli. Espero cada día estarlo diciendo mejor, porque lo van a ver mucho, les va a resonar ese nombre aquí en la región sur de Jalisco. Gracias, Misur TV, por darnos estos espacios para que conozcan. Y si a ti te interesa y necesitas, ahorita ya nos va a platicar realmente cuál es su expertise y en qué nos puede asesorar tú, no solamente si vienes tanto el tema empresarial, sino creo que Jan tiene la capacidad desde como persona íntegra podernos mejorar. Ahorita vamos a platicar ya en estos temas de sus programas, pero él nos platicaba que pues estaba teniendo esta experiencia de cómo llegó a México y por qué decidió México. Yo diría, bueno, estando en el occidente y te vienes del otro lado, dicen, del otro lado del charco, y el tipo de español, ¿no? Tú querías aprender español y por qué elegir. Digo, habemos muchísimos países que hablamos español, claro, con cada quien su de acuerdo acento, lo veíamos de Argentina. Simplemente, ¿no? Aquí en la región, si te vas a un municipio a otro, te vas a dar cuenta que tenemos palabras, expresiones, que a lo mejor pensaríamos que es lo mismo, pero no. Así que vas a aprender todavía muchísimo más de lo que pueda darte una metropolita que es Guadalajara. Y bueno, me decías que empezaste con esta experiencia en docencia y que eso te ha dado como esa pauta a querer, pues yo creo que no querer, sino que se te ha dado. Yo creo que tienes ese don de poder compartir sobre todo y de podernos instruir, que esa sería como la palabra. Sí, yo creo que sí, bueno, lo que deseamos, ¿no? En el taller Activa tu Gigante, pues es como el propósito, ¿no? Cuando uno conoce su propósito, pues sabes qué camino quieres recorrer y obviamente podrías estar en momentos complicados, lo que sea, pero siempre tienes como enfoque en lo que tú quieres, ¿no? Entonces, esta parte de mi experiencia, obviamente, cuando yo ahí en Guinea fue Godín, ¿no? Ese es literal, fue mi experiencia Godín. Bueno, para que también vean que sí puedo hablar, bueno, hablo el español. Ya las palabras, el español real. Ahí cuando yo termino de estudiar me piden quedarme a la universidad para ser maestro. La verdad no quería porque quería ir a trabajar en la Secretaría de Economía. Pero luego me di cuenta que podría experimentar un año. Fue así como empezando. Y luego el año siguiente ganó un concurso, un test de reclutamiento en una ONG para ser contador. Aunque odio los números, pero fíjense, empecé con esto. Y que en la carrera nos burlábamos muchísimo de los contadores. Pero bueno, empecé como contador y luego 2 años después me piden, bueno, me dan como la promoción de ser como RAF, en francés, responsable administrativo y financiero. Yo sé que me entienden, aunque no lo estoy diciendo en español, no, en francés. Y eso, bueno, me liberó un poco de ese rollo de estar como gestionando contabilidad, sino más bien estar viendo al nivel como reporting financiero, ¿no? Eso lo hago, esos 2. Incluso gané mi base como maestro a la universidad, pero me toca viajar en México y cuando llegué, justo en ese momento tenía mi director de tesis en Francia, en Besançon, la Universidad de Besançon, tenía que hacer mi posgrado. Como maestro de la universidad tenía que tener un posgrado, no solo licenciado. Pero conociendo México, regresando 6 meses después, me regresé y hablé con el rector, le pedí que quisiera, en vez de Francia, mejor estudiar mi maestría en México. Y me dice, si ni hablas español. Ah, no, le dije, es que sí puedo hablar español. Bueno, se burla de mí porque tenía poquito nomás de español,
Pero regresé aquí, terminé un poco el idioma, el aprendizaje y me inscribo en La Salle. Como vivía en León, Guanajuato, me inscribo ahí en la maestría en finanzas. Pero obviamente en ese momento empecé a dar clases de francés, ¿no? Como estaba trabajando en los centros de idiomas, en algunas escuelas como la Ibero, y después la Ibero me recluta como coordinador de intercambios en la Universidad Iberoamericana. Trabajé ahí 2 años, pero a la par estaba dando clases ya de economía en español. Ahí ya empecé como a dar clases de economía y de temas selectos de comercio en español. Cuando yo salgo de la Ibero, me invita a Tec Monterrey para dar una charla. Después de la charla, me dicen, no, me piden mandar mis documentos, ¿sí? Les encanta, me reclutan en Tec como maestro de asignatura, no como de tiempo completo, sino de asignatura. Entonces, ese fue 2016. Yo salgo 2012, 2014, estoy en Iberoamericana. 2015 trabajamos en un proyecto ahí en el municipio de León para consultora empresarial. Yo era uno de los mentores. Y luego en 2016 Tec Monterrey me da 2 materias y ese fue hasta 2019, estaba dando clases en varias escuelas. Pero ¿por qué llegó a esto, no? Y cómo llegó a esos portafolios, ¿no? que tengo. Es que empecé a desarrollar talleres de liderazgo. Los talleres de liderazgo empecé a darme cuenta que el mexicano, creo que ahí parte, ¿no? Fue tu oportunidad. Ajá. Yo veía que el mexicano estaba... Bueno, yo veía un país increíble, con infraestructura, con un montón de cosas, pero como que la gente no se lo cree, ¿no? Como que siempre nos quedamos un poco cortos y siempre veíamos a Estados Unidos como wow, donde hay de todo, ¿no? Y yo empecé a decir, pero ¿por qué el mexicano no lo piensa? Que México tiene infraestructura, tiene carretera, tiene escuelas de altísimo nivel, tiene todo, pero ¿por qué siempre estamos como esperando? ¿Será que nos creemos lo malo? Sí, y el tema aquí, y empecé como, incluso estoy escribiendo un libro que habla justo de este tema, porque me di cuenta que México no estaba asumiendo el rol que le toca en la región. Porque normalmente siendo el vecino de Estados Unidos, siendo latina por la cultura, pero siendo del norte por la geografía, entonces México es el país más afortunado de América. ¿Por qué? Porque tiene la región, es parte del norte, pero por la cultura es latina. Como que la gente del sur se siente mexicana y pueden venir aquí, hablan el mismo español, pero por la geografía México es parte del acuerdo norte de América. Es el país más que debería ser más poderoso. ¿Más beneficio? Exacto. Es el país que debería dar más entrada, más posibilidad a los latinos que Estados Unidos, porque si les odian en Estados Unidos, pero México debería ser como el lugar donde todos los latinos deberán sentirse orgullosos de estar en México, porque México pues tiene como el sistema capitalista, tiene como apertura del mercado, está aprovechando muchísimo de Estados Unidos, es un mercado enorme porque somos más de 100 millones de habitantes, ¿me explico? Y hay una infraestructura productiva importante, industrial importante en México. Hay idiomas, los mexicanos casi, bueno, no sé cuántos porcentajes, pero un montón de gente aquí habla inglés, pero también pues aquí todos hablamos español. Como que si se puede ver bien, es un país afortunado en todo, pero la gente no se lo cree. Entonces empecé a desarrollar programas para decir al mexicano, créete en ti, eres un gigante. Entonces nace ahí la palabra gigante, el sueño americano. Como que el sueño mexicano sí se puede vivir aquí. El latino que viene de Honduras, que viene de El Salvador, que viene del otro lado, que quiere ir allá, como que le parece más a un mexicano por el idioma. Entonces, él puede tener aquí el sueño, lograr aquí su sueño, en vez de ir a Estados Unidos y ser violentado por el racismo, etc. Pero el mexicano no se lo cree. Creo que eso que nos platicas es súper interesante. Creo que en estos últimos programas no eres el único y justo que la otra persona es mexicana y dices que realmente hay que cambiar el chip, así lo dicen, tal cual. Creo que ya es necesario y sí, o sea, estamos muy conscientes, yo te digo, yo como mexicana muy consciente de que es un país con muchos recursos, tiene una gran diversidad, tiene diversidad de clima, de recursos, de comida, de bondades y sobre todo, así como tú lo dices, si nos queremos, como que estamos en el intermedio de
de dónde, qué quieres. O sea, puedes obtener todo, no es como tanta dificultad, ni siquiera logísticamente. Pero será un poco que también, como vivimos dentro y es lo que conocemos, a lo mejor quizá eso nos limita a ser un poco más conformistas, o que decimos, bueno, mejor aquí me quedo, o aquí estoy bien, o hasta aquí, y lo que vemos como extra, o lo que veíamos y nos platicabas nuestra meta, grande, poderosa y audaz, que es uno dentro de los talleres que nos dio acá Jan. La realidad es esa, que a lo mejor desde chicos, si no nos trabajaban de esta manera, por metas, por objetivos, por tiempos, por periodos, no estamos realmente acostumbrados, entonces no lo vemos así. Sí. Y como tú lo traes, a lo mejor no como cultura de crianza, así también no lo impartes y no lo haces saber. Sí, realmente ese es el impacto, ¿no? Cuando llegas en México, ves un país increíble. Primero, si no estás en México, México no está en tu radar. Esa es la realidad. Uh-huh. Yo por el fútbol, pues yo ubicaba más Brasil por el fútbol, porque me encanta el fútbol, y ubicaba Estados Unidos y Canadá por la potencia que son, pero México no. Pero cuando llegas en México te dices, wow, es increíble. Es un país que realmente no tiene que envidiar a nadie, porque tiene todo. Pero estás ya viviendo aquí, te das cuenta que el mexicano no se lo cree. El mexicano no se lo cree y te dice, bueno, hay como dichos populares y que va moldeando la conciencia colectiva. Uh-huh. Les voy a decir ciertos dichos que ustedes se lo reconocen bien. Por ejemplo, cuando te dice, pobre mexicano, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y mi respuesta a esos dichos dice, a ver, ¿quién te dijo que un país donde se presentó la Virgen, patrona de América, la Virgen de Guadalupe, puede estar tan lejos de Dios uh-huh. y tan cerca de Estados Unidos? No es cierto. O te dicen, aquí en México, todo lo cagamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensan que todo lo cagamos? O otro dicho dice, el que no tranza no avanza. Uh-huh. Carajo, ¿quién te dijo que si no transas no avanzas? ¿Me entiendes? Entonces, como que empezamos a crear Otros dicen, los mexicanos son los propios enemigos de los mexicanos. Mientras que en Gringolandia, ellos te dicen, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Claro que la gente tiene que salir desde el sur, desde el centro, y van a cruzar ese gran país para ir a un lugar donde les odian, porque ellos te dicen, si tú quieres, si lo sueñas, lo puedes hacer. Y aquí pensamos que no podemos lograrlo. Y fue como el colme, ¿no? Así como el cúmulo de mi frustración cuando en el Qatar 2022 teníamos la oportunidad de eliminar a Argentina y no lo hicimos porque las estrellas del futbolistas, bueno, la gente que inspira el fútbol mexicano, desde que los grupos decían, no, México va a pelear el segundo lugar contra Polonia. Carajo, ¿y por qué no contra Argentina? Uh-huh. Y ese partido México tenía la posibilidad de frenar a Argentina, pero no lo hicimos porque el futbolista no cayó del cielo. Nació en una familia, en una cultura donde la gente que les inspira les dice, es que tú nunca vas a ganar a Argentina. Entonces el chavo mexicano llegó en el campo pensando a lo que decía la inspiración del fútbol mexicano, a los periodistas que decían, ustedes van a pelear el segundo lugar con Polonia, no contra Argentina. Entonces, todo eso me llevó a crear esos programas. Hay un programa que se llama Forjando Gigantes, que dura 6 meses. Hay otro programa que se llama Tripulación de Gigantes. La verdad, la palabra gigante nació en esto, porque yo decía, eres un gigante mexicano, pero no te lo crees. Entonces hay que despertar a ese gigante, hay que sacudirlo. México tiene que asumir su rol en la región. Tú eres un país increíble. Entre el norte y el sur, eres como un puente natural, por idioma y cultura y por geografía. Entonces el mexicano es el más afortunado. Puede vivir en el sur sin perder su identidad. También puede vivir en el norte sin perder su identidad. El brasileño no. El argentino no, porque ellos están muy al sur. Y el canadiense tampoco. ¿Me entiende? México tiene todo, ¿por qué no lo hace? No, pues igual, invítanos a tus talleres para abrirnos ese panorama, para cambiar, así como decimos nosotros, el chip. Creo que, y esto a veces dices, bueno, es como contagioso, ¿no? Cuando ya alguien empieza a cambiar y vas viendo, y luego así somos los mexicanos también, ya sabes, de que si a alguien le va bien, alguien está cumpliendo sus metas, sus retos, y luego dicen, ¿qué estará haciendo? ¿O en qué está metido? ¿O en qué? Entonces, pues
agradecerte que hayas pensado en hacer personal en esta mentalidad mexicana uno de tus programas que creo que has trabajado pues ya bastantes años y con bastantes empresas. Y pues se nos acaba el tiempo, podríamos seguir aquí platicando. De verdad ha sido muy corto porque de verdad, si tienen la oportunidad de enlazar, de contactarse con Jan, de poder asistir a uno de sus talleres, no la pierdan porque sí te cambia en cuestión de segundos. Con una pregunta nos detona y nos hace ser ya otros y realmente ponerle un poquito más de conciencia sobre todo a todas tus acciones y a todo lo que, el por qué. Y algo que nos dijiste mucho es eso, o sea, dejar ese legado, ¿no? Traíamos mucho el tema de habilidades blandas, sí, que el liderazgo y el líder, la empresa, pero la realidad es esa, ¿para qué hacer lo que hacemos? Y eso sí hoy me lo volviste a recordar y creo que no fui la única, creo que todos los participantes. Y está padre porque al final somos comunidad y así como región, yo les digo, pues vamos cambiando y viendo las maneras de diferente. ¿Y dónde te pueden? Pues antes de que se nos acabe aquí el tema, el tiempo, ¿dónde te pueden ubicar, Jan? Si tienes redes sociales que nos puedas compartir. Sí, pues jb.collier con K, eso es en mi Instagram y también mi nombre es Jean-Baptiste Collier ahí en Facebook. Pero creo que la mejor conexión eres tú, ¿no? Aquí en Ready. Sí, te vamos a traer pronto. Ready. Igual, o sea, creo que por eso les digo, vean el apellido, vean el nombre y van a tener a Jan en la región sur de Jalisco. Sí, yo creo que por más tiempo. Eres la mejor conexión porque luego a lo mejor ahí se atoran. Y no se preocupen, ¿no? Dile Jan porque todo el mundo me lo dice así. Sí, por eso ya hay que decirle Juan Bautista, no hay aquí en México muchos Juan Bautista. Pero agradecerte también pues esa disposición, esa disponibilidad y sobre todo que pues esas ganas, ¿no? Ese compromiso que tienes junto con tu propósito de poder impactar la vida de las personas. Y agradecer a toda la audiencia que estuvo este ratito con nosotros, pero de verdad pues tengan la oportunidad de asistir a uno de los talleres de Jan. Agradecer a Misur TV que nos da estos espacios para que de verdad conozcan a las personas que tienen esta también disposición de impactar y de mejorar la región sur de Jalisco. Y no se pierdan, pues este es su programa Backstage Empresarial, todos los martes 6:30 y nos vemos pronto. Agradecerte, Jan, por esta oportunidad y tu tiempo. Gracias, nos vemos el próximo martes. Adiós, gracias, un gusto. Telesur, Internet, televisión, telefonía y enlaces de fibra óptica presentó